día del presidente ya no va a ser como seguramente usted lo conoció. La presidencia anunció un cambio en el formato del informe de gobierno. Ahora el presidente Peña se va a reunir con jóvenes para responder sus preguntas y difundirlas vía las redes sociales. ¿Por qué este cambio? ¿Para qué? ¿Qué es lo que se pretende? ¿A qué se debe? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y regresamos aquí a hablar con el director de Ciencias Sociales de la Iberoamericana, donde surgió el Movimiento 132, usted lo recordará, y también con Antonio Tolini, uno de los líderes, él por el ITAM, de aquel movimiento. Regresamos en un minuto. El Ejecutivo anunció un cambio en el formato del cuarto informe presidencial que abandona el viejo esquema de dar un mensaje en el Congreso o en una sede alterna ante legisladores, líderes sociales y empresarios para contestar preguntas de un grupo selecto de jóvenes y difundirlo vía redes sociales. En otras épocas, el 1 de septiembre se conocía como el Día del Presidente por ser el principal ejercicio de rendición de cuentas del Ejecutivo al Congreso sobre el estado que guarda el país cada año, aunque en los últimos tiempos se volvió un acontecimiento accidentado, propicio para la protesta desde el propio Congreso, e incluso en los últimos años se convenció a los presidentes a llevarlo fuera del recinto parlamentario. El presidente decide ahora el cambio de formato en uno de los momentos más difíciles de su gobierno por la constante caída de popularidad y la creciente amenaza a las reformas que impulsa su administración, fundamentalmente la energética y educativa. La nueva estrategia parece querer mandar un mensaje de acercamiento con los jóvenes, que desde la campaña son un sector que cuestionaron sus promesas electorales y su estilo de gobernar cuando fue gobernador del Estado de México, con el movimiento Soy 132 de la Universidad Iberoamericana. ¿Por qué el cambio de formato? ¿Es acorde a la rendición de cuentas que exige la Constitución del presidente al Congreso? ¿Cambios en las formas desvían la atención de los problemas de fondo del país? Posiciones. 1. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Es el eslogan del spot para la difusión del cuarto informe de gobierno anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto. 2. La página de la presidencia publicó en un micrositio de información referente a los 5 ejes del cuarto informe de gobierno, que estará dividido en 5 ejes: educación de calidad, próspero, incluyente, en paz y responsabilidad global. 3. En un video difundido en redes sociales, el presidente Enrique Peña Nieto dijo: pero al mismo tiempo, es mi deseo sostener un encuentro con jóvenes de todo el país, representantes de diferentes sectores de nuestra sociedad con quienes voy a tener una conversación, con quienes pueda compartir lo que el gobierno ha venido haciendo en estos 4 años y por qué la trascendencia y la importancia de las grandes transformaciones que hemos impulsado para construir el México del futuro. 4. El movimiento Yo Soy 132, que surgió el 11 de mayo de 2012 en la Universidad Iberoamericana y logró convocar a miles de estudiantes de instituciones públicas y privadas para reclamar mayor democracia y criticar sesgos informativos en la campaña presidencial a favor del candidato del PRI. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a meternos a tratar de averiguar y por qué el cambio de formato anunciado por sorpresa por la presidencia de la República. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿A qué se debe? Y me acompaña, me da muchísimo gusto estar aquí conmigo, Enrique Gutiérrez Martínez, director de la división Márquez, no de División de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero. Así es. Y también vía telefónica Manuel Guerrero, director de comunicación de la carrera. Manuel, ¿por qué este cambio de formato? ¿Qué significa? Pues mira, yo creo que tiene ahí algunas lecturas interesantes. Me parece que la primera es que de haber continuado con el formato tal y como estaba haciendo en los últimos años, de ir a entregar nada más el informe y encerrarse con un pequeño grupo de aplaudidores, pues ya no le iba a resultar y no le iba a abonar ya en nada más al presidente Peña, sobre todo. O sea, ¿estaba desgastado y se volvió intrascendente? Sí, pues finalmente ya no servía de nada y seguir por la misma ruta, pues no le iba a garantizar absolutamente ya ninguna ganancia, sobre todo visto que con base en la última encuesta de Reforma sobre el presidente, tanto en opinión general como en opinión de líderes de opinión, valga la redundancia, la popularidad del presidente pues ha caído de una manera muy dramática. Entonces tenían que cambiar
de una manera radical la forma en que por lo menos iban a presentar esto, y le apostaron pues a acercarse a una población que pues digamos que ha mostrado un enorme escepticismo, como bien señalaba el inicio de tu programa. Fue justamente esa población la que mostró mayor distancia frente al presidente. Le quieren apostar al acercamiento, le quieren apostar a pues este diálogo, porque pues fundamentalmente lo montan en las redes sociales, y sobre todo me parece un golpe muy interesante, un golpe casi genial, me parece, de parte de la estrategia de comunicación de la presidencia, porque más allá del fondo, lo que se va a estar discutiendo va a ser el formato, y eso está distrayendo mucho, digamos, a muchos sectores del fondo de lo que se presenta por la forma. Pues Manuel, te agradezco mucho, acabas de poner casi todos los temas sobre la mesa y seguimos en contacto contigo. Muchas gracias, te mando un abrazo. Les mando un abrazo y muy buenas tardes a ti, a Enrique, a Antonio y a la audiencia. Pues creo que están varios de los temas sobre la mesa. Enrique, voy a arrancar contigo. Se incorpora también a la mesa. ¿Cómo estás, Antonio Tolini? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Antiguo líder del Movimiento 132. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tú por el ITAM. Yo por el ITAM, exactamente. Enrique, voy contigo y adelante. El tema es, a ver, dice Manuel, digamos, uno de los principales ejercicios de rendición de cuentas en este país se volvió intrascendente, se desgastó, y ahora él califica una apuesta genial lanzarse al cambio de formato, porque puede permitir concentrarte no en el contenido del informe, sino en la forma, en el formato. ¿Cómo ves? ¿Compartes o no compartes? En lo general me parece que sí, Pepe, Antonio, por supuesto, me parece que sí en términos de estrategia de comunicación. Yo creo que eso habría que plantearlo como un acierto en términos del equipo del presidente de la República. Sin embargo, me parece que justo también Manuel Alejandro hacía una referencia muy interesante en el sentido de decirnos o de poner en el espacio de la discusión que la Constitución es muy clara. No hay un cambio en términos de el formato, digamos, establecido en el artículo 69 constitucional. Ajá. Es decir, no hay un cambio en términos de la legislación, y lo que hay en todo caso es una modificación de la estrategia de comunicación política. Y eso me parece que es un primer elemento que no podemos perder de vista, porque en efecto, desde la época de Fox, y tú lo presentabas precisamente en el inicio del programa y después con Calderón, se modificó esa estrategia en términos de comunicación. Ahora el presidente de la República y su equipo de trabajo presentan una nueva estrategia que no necesariamente creo que en el fondo de la discusión representa una modificación importante. Antonio, no hay un cambio legal, en efecto, no se ha modificado digamos, la regulación, pero tampoco digamos, en la parte formal hemos ido a una, digamos, lo que en muchos momentos se ha demandado, pues un diálogo con legisladores, con representantes populares. El diálogo es con estudiantes, con jóvenes, un grupo selecto que van a llevar 300, me parece, a algún sitio. ¿Qué lectura te da eso? Yo tengo 26 años y yo no recuerdo la última vez que yo vi al presidente de la República darle cara a la nación. Yo recuerdo el momento, el hito político en el que yo me involucro en la política es en 2005, el desafuero López Obrador, 2006, el problema entre los dos presidentes, y a partir de que en algún momento el presidente Calderón asume, llama y dice que no existen condiciones, que también en algún momento también lo tuvo Fox, dado el conflicto postelectoral, deciden que él cumple su mandato constitucional, el artículo 69, como bien dicen, es muy claro. Por escrito. Lo mandan por escrito, lo entrega al presidente de la mesa directiva y se van. Lo que ha sucedido con Peña Nieto me parece que ha sido, en términos de comunicación, muy inteligente, pero hombre, no está vendiendo refrescos y no es un gerente de marketing, es el presidente de la República, el titular del Poder Ejecutivo, que es presentar el informe, cumplir con el mandato constitucional y después generar una serie de espacios donde la comunicación le favorece, porque es un espacio unilateral de lectura, de presentación de un informe que poco informa, porque, a ver, el Estado de la Nación, the State of the Union, como sería en Estados Unidos, habla de una situación no solamente particular y concreta, sino también de un horizonte y un sentido de futuro sobre a dónde va el proyecto en general del titular del Poder Ejecutivo. Entonces, Peña Nieto no debería estar consciente, su equipo no solamente debería estar trabajando
en presentar los datos, yupi, buena onda, aquí están los jóvenes, el video, YouTube, las redes sociales, sino también ofrecer un espacio, que eso es lo que sí nos ha dejado a deber, y hay un vaciamiento de la política en eso, que es el titular del Poder Ejecutivo no nos está ofreciendo un sentido de futuro, un horizonte, un proyecto al enfrentarse y darle cara a la nación, cosa que no sucede, le da la cara a la Cámara, le da la cara a los electos miembros de un grupo de comunicación que ellos consideraron adecuados incorporar, y ahí se quedó. El día del presidente, irrelevante. Un asunto de ausencia de rumbo, exceso de forma. Completamente. A ver, fíjate, y lo decía ahora Antonio y nada más puntualizaría. Me parece fundamental, es una estrategia mediática, pero también es una estrategia bastante mala, ¿eh? Digo, yo ahí difiero con... Ahí traes diferencias traigo una con diferencia tu colega. con mi También, colega sin Manuel problema. Alejandro. De hecho, anunciaron el micrositio, no sé si tuvieron oportunidad ya de verlo. Yo esperaba los avances de información en este micrositio y uno se mete. Gráficamente puede ser muy bonito. Yo no sé si comunica a los jóvenes, habría que preguntarles. A mí me parece que no. Es muy bonito visualmente, bueno, es bonito entre comillas visualmente, pero no trae un solo dato, ¿eh? No trae información ninguna. Y establece los rubros prioritarios. Es una página de propaganda gubernamental que no nos, completamente vacía, que no nos da información sobre nada. Y yo diría, ¿qué pretende el equipo de presidencia con ese formato? ¿A quién quiere comunicar? ¿Cuánto se han gastado en esos spots? Lo revisaba hoy en la tarde. Impresionante. Lo revisaba hoy en la tarde. Pues, no traigo datos, eso seguramente es una cartada de dinero. ¿Sabes quiénes son los nuevos estrategas de Los Pinos? No. No sé quién está haciendo esto. ¿Quién Mira, pudo haber convencido al presidente de supongo que quien lo con haya esa hecho estrategia? faltó decirle que lo que están haciendo con el presidente Peña Nieto no es convertirlo en un jefe de Estado, sino en un presentador del clima. Te voy a explicar por qué. Revisando la narrativa promocional, como bien mencionan que está en el micrositio, parece que todo lo que dice fuera como presentador del clima. Hey, aquí hay buenas noticias, aquí hay malas noticias, podemos tener cosas buenas, podemos tener cosas malas, pero preferiblemente escogemos ver las buenas. A ver, no es que las cosas sucedan como una tormenta, una llovizna o de repente llovió o nevó. Esa es la actitud que parece que tiene Peña Nieto al presentar en este micrositio. Hay cosas buenas y cosas malas, pero él siendo el titular del Poder Ejecutivo no asume la responsabilidad en la provocación o en la gestación de estas circunstancias y además nos pide que nos concentremos en las cosas buenas. ¿Qué cosas buenas? Bueno, la que mexicanos y mexicanas de a pie que han estado trabajando, apretándose el cinturón y enfrentando las vicisitudes de la vida, han hecho sin o a pesar del gobierno. Entonces, cuando yo digo que el informe no informa, lo que está haciendo es capturar la voz de un grupo de personas, profesionistas, trabajadores del hogar, estudiantes, y retoma su voz y su propia historia para hacer lo propio. Eso no es el rol del presidente, ese es el rol del presentador del clima que asume que las cosas suceden ajenos a él. Ahí hay una cosa que me preocupa mucho y es que el informe y la glosa del informe en términos legales es de los principales, si no es que el principal instrumento para la rendición de cuentas en este país, Enrique. Así y es. la pregunta es... el Estado que guarda la administración El Estado, como decía Antonio, pero ¿qué impacto tiene esto? O justo cuando una de las principales críticas a la administración, a la actual administración, es, digamos, que la falta de rendición de cuentas. Rápidamente, ya lo decía Manuel Alejandro, los niveles de aceptación o reprobación del presidente de la República están en los históricos, digo, jamás había dado este nivel de 30% de aceptación o 63% de no aceptación del ejercicio del presidente de la República. Y uno de los temas es justo que han querido meter en el espacio de los medios la toma de decisiones del espacio público. Y ese me parece que es un error fundamental porque han querido, por lo menos desde esta estrategia de medios, en el espacio mediático, construir gobierno. Pero es que ahí no se construye gobierno. Ese es uno de los principales temas que me parece que es importante plantearnos. Ajá. Y el problema de fondo es precisamente que uno de los actos más importantes en donde tendría que rendir cuentas a la nación, a la ciudadanía, y no nada más a los expertos en términos de la glosa del informe, pues se suma a un conjunto de actos fallidos en donde el titular de la CONADE sale a pedir disculpas, el presidente sale a pedir disculpas, Aurelio Nuño se retracta un poco de lo que dijo, Rosario Robles le plantea un nuevo uso a los periódicos, sí. Y frente a eso, lo más que sale es el tema de las disculpas. No, tendríamos que ir por la rendición de cuentas y la transparencia en este país. Y ahora también... Es por popularidad, o sea, ¿tú crees, a ver, coincides que es buena la estrategia, por ejemplo, si fuera para recuperar popularidad? Es que, caramba, si nosotros estuviéramos en un tiempo cero, en condiciones normales de presión y temperatura, y esta fuera la primera vez que yo veo a Peña Nieto asumir la titularidad del Poder Ejecutivo y sale con este discurso,
y lo digo en términos concretos, si esto hubiera sido la manera en la que se conecta con un sector juvenil después de 2012, que como se discutía, formé parte de una generación de hombres y mujeres que se organizó en un movimiento de movimientos para sacar una serie de agendas que habían quedado desestimadas, si esto hubiera sido la primera oportunidad, todavía sería insuficiente, pero por lo menos estaríamos dentro de la agenda pública, discutiendo directamente con jóvenes y el titular Poder Ejecutivo. Hoy por hoy, están egresando más o menos 305,000 estudiantes. Este tema de construir, digamos, toma de decisión del espacio público en los medios, de querer construir gobernabilidad a través de la Unión, no es nueva. El propio Movimiento 132, lo primero que hizo, que además fue el primero, digamos, que tuvo una actitud, decía Manuel Guerrero, escéptica, creo que quizá más que eso, realmente de protesta, desde la campaña de Peña Nieto, justo ese es uno de los temas que más señalaba. Sí, el confrontar los medios de comunicación es importantísimo. Pero ¿qué pasa de allá para acá, Antonio? Es que verá, los medios de comunicación no son el poder, es donde se gesta y se construyen los discursos que a final de cuentas forman sutiles dimensiones de poder. Y ahorita quiero aprovechar el tema justo para decir, a ver, si vamos a hablar de jóvenes y vamos a hacer ahora el botín electoral de un presidente que tiene los niveles de aprobación más bajos de lo que recordamos en nuestra historia moderna, hablemos de jóvenes en serio. En México tenemos 305,000 egresados profesionistas al año más o menos, según el ANUYES en un reporte de 2013. 40% termina en el desempleo. Y hablemos de qué significa en términos económicos el desempleo. Es personas que buscan durante 3 meses de manera reiterada un empleo y no lo encuentran. Porque también estoy completamente en contra y ya es insufrible para mí esta categoría yupi buena onda que sacó a finales del sexenio pasado Calderón de los nini, como si fuera un estado de las cosas. A ver, son capacidades que no encuentran un espacio para reconciliarse. Los jóvenes están rezagados de un sistema formal de instituciones laboral, educativa, de salud. Y hoy por hoy parece que estos jóvenes, que se ha anunciado además, seleccionados con criterios específicos, en donde las preguntas serán previamente revisadas, en donde más que diálogo será simplemente un intercambio para la Cámara, en donde posaremos y haremos como que dialogamos, típico de la manera en la que se ha comunicado el presidente Peña Nieto, asumiendo y tomando ideas que no son suyas, también típico de lo que ha venido saliendo en estos días sobre Peña Nieto, y cae otra vez muy corto en su responsabilidad como líder de Estado. Como jefe de Estado está aprovechándose de lo que en 2018 será el bono demográfico más grande en la historia de nuestro país. La mayor cantidad de jóvenes entre los 18 y los 29 años va a existir el grueso de los... como nunca y no volverá otra vez en la historia de este país. El grueso de los electores. ¿Cómo entender? Claro. No sé si compartas un poco hay una contradicción evidente, ¿no? Sí, acercamiento a un sector quizá de los más tendríamos que Ajá. aclarar varias cosas. El tema es que habría que precisarle a la Presidencia de la República y a todo ese equipo de trabajo que la categoría joven, por lo menos en términos de construcción internacional, sí, ¿de dónde a dónde va? Va de los 12 a los 29 o 30 años. Yo quisiera saber a quiénes va a invitar a estas reuniones, cuáles fueron los criterios, qué van a dialogar, qué van a charlar, cuáles son los temas. Cuando habla de pertenecientes a diferentes sectores de la sociedad. Lo que ha adelantado es que les va a decir que son los destinatarios de las reformas de su gobierno, que ellos son los que van a tener que llevarlas a la práctica. Yo esperaría que buscara, en marcha, bla, bla, bla. buscara a las comunidades de universidades públicas y privadas, a los diferentes sectores, a los sectores campesinos, a los sectores excluidos, y ahí a lo mejor podría establecer un diálogo e identificar las principales necesidades que tiene este país, porque del otro lado, y en ese contexto, y lo estaban señalando ustedes dos, resulta que tradicionalmente el sistema político en México funcionaba de esta manera. Eran los primeros 3 años de gobierno fuertes de la presidencia de la República y después venía un declive. Ahí está en los libros del sistema político mexicano y así lo explicaban. El problema que tenemos ahora es que fueron, si acaso, 2 años de presidencia fuerte, entre comillas. Y las reformas. El pacto y las reformas, y después de eso ha venido en declive, en bajada, y no hay proyecto ni rumbo que pueda marcar más o menos el horizonte. Ahora, el tema no es que le vaya mal al presidente de la República. Yo creo que nadie está pensando en que le vaya mal y aplaudamos, al menos yo no. Pero el tema es cómo le hacemos para construir un rumbo ahí donde no hay diálogo, donde la clase política parece no estar a la altura y donde hay estos temas pendientes de reformas que no caminan. Y ahí están los datos. Ahora, también la pregunta en concreto sobre este formato, junto con lo que acabas de decir, es si el acercamiento con los jóvenes le puede reportar o no. O sea, si esta es la vía para acercarse a los jóvenes o va a ser una estrategia fallida. ¿Qué esperan de esto? Yo siempre me he puesto a lucubrar. ¿Qué habría sido la presidencia de Vicente Fox si hubiésemos tenido Twitter? ¿Qué habría sido Felipe Calderón? Muy divertida. Igual divertida, pero digamos, más allá de lo chusco que habría sido darnos cuenta de todo. Imagínate, hubiera sido la locura. Trending topic diario. Más allá de eso chusco, pensemos, a ver,
La presidencia de Enrique Peña Nieto se encuentra en un momento donde una persona con mediano acceso a Internet, un teléfono inteligente, medios de comunicación, ya está frente a la mayor cantidad de información que la humanidad jamás nunca haya tenido en la historia. Sin duda, hoy el problema es seleccionar, no informar. Entonces, que si esto puede ayudar, bueno, sí, si aquí fuéramos en 1970 y la vieja política monolítica estableciera una idea nada más de cómo se tienen que hacer las cosas y la gente no supiera y no tuviera referentes de otras cosas. Pareciera que este ejercicio supone que estamos en una inmadurez política, una generación de hombres y mujeres que tenemos muchísimos referentes y muchísima información a nuestra disposición y que vemos esto realmente con burla. O sea, caramba, nada más ver el Snapchat de presidencia o la comunicación en Twitter. Atolini además lo que sugiere es el gobierno federal no sabe utilizar el Twitter. Cuarto informe de gobierno, reunión de Peña Nieto con los jóvenes y decía Atolini hace un momento, Antonio Atolini, ex líder del Movimiento 132, decía los jóvenes son uno de los sectores más afectados con problemas de desempleo y digamos pérdida de expectativas de futuro enormes. Y voy contigo, Enrique Gutiérrez Márquez, dime qué esperas o cuál es la respuesta que pueden dar los jóvenes si el mensaje, como aquí se ha planteado, es acercarse a ellos. Mira, yo no creo que se restrinja nada más a los jóvenes. Yo creo que son uno de los sectores más golpeados porque además son uno de los más numerosos y que más necesidades tienen. Pero el problema de fondo precisamente es que pues tenemos un panorama, creo yo, no quiero ser pesimista, pero creo bastante desalentador en varios rubros. Una crisis de gobernabilidad, tú ya lo señalabas, una crisis, digamos, en el cierre del periodo presidencial, indicadores económicos que tampoco son nada alentadores, un déficit en términos de derechos humanos y seguridad pública, y entonces justo lo que creo que necesitaríamos son ciudadanos comprometidos que participen y que de alguna manera le exija a esta clase política, y cuando hablo de clase política no me refiero nada más al presidente de la República, sino me refiero a esa clase política que conforma el Pacto por México y que acordaron y negociaron muchos elementos, y entonces necesitamos una ciudadanía participativa, una ciudadanía que deje, digamos, huella y que le plantee y le exija a los grupos que abandonen estos intereses particulares mezquinos en muchos sentidos, y una recomposición del tejido social que me parece urgente, porque lo que realmente está en juego, y creo que no alcanza a dimensionar esta clase política, es que hay un sistema político envejecido que se resiste a morir y hay un nuevo sistema político democrático que no termina de nacer, o sea, digamos que estamos exigiendo cosas. Si te copio rápido y te sintetizo, es el mensaje no tendría que estar pensando en términos de target sobre jóvenes, sino sobre ciudadanía, que implicaría sobre todo un asunto de derechos. Pero voy contigo, Antonio, y en efecto, hace poco Enrique Krause hablaba de la esperanza de los jóvenes para hacer un rejuego. Antes o después de regañar al presidente. Bueno, está bien, ok, está bien. ¿No? Desde su esperanza eran esos millennials que tienen que lograr, digamos, refrescar y cambiar la vetusta clase política y las instituciones envejecidas. Sin embargo, lo que hemos visto, y tú traes, yo creo que la panorámica muy clara es del movimiento de 132 a hoy, más bien lo que hemos visto es un sector que se ha desmovilizado y han, digamos, un poco desaparecido. Pero a ver, se ha desmovilizado. Me puedes corregir porque no veo bien. Te complemento. Vienes. Es que no es una desmovilización o no es una ausencia de compromiso político. A ver, por ejemplo, vemos los datos. 1 de cada 10 espacios que es ocupado por un ciudadano en un partido político es joven. 1 de cada 10. Entonces, podríamos tener una marejada de jóvenes involucrados en política diciendo quiero participar, quiero involucrarme en lo público, pero las estructuras están cerradas e impiden que esos espacios sean ocupados por personas que no porque sean jóvenes son mejores. Simplemente estamos viviendo cosas distintas y opinamos sobre lo mismo de manera distinta. Ejemplo, a mí ya no me convence la historia que probablemente tus padres te dijeron, o los tuyos, de ve a la escuela, estudia, cásate, ten un buen trabajo, ten un perro, ten una bonita vida, porque la educación te garantiza movilidad social. Haz la cola. Haz la cola, porque la educación garantiza movilidad social. Somos por primera vez la generación que va a vivir, primera vez en nuestra época, peor que sus padres. Es decir, ya no hay una expectativa de futuro para hacer lo que nuestros antecesores hicieron, generaciones de 15 o 20 años antes que nosotros, que ya no lo garantiza. La pluralidad y la diversidad que supuestamente nos iba a traer la transición cuando el horrible ogro PRI saliera de la presidencia, simplemente se ve que no se está
generando con cambios concretos en la vida diaria de las personas. O sea, tenemos un presidente que es un hombre del clima, que cree que las cosas suceden y pasan como si fueran tormentas, y no tenemos tampoco estructuras de gobierno que estén desactivadas para poder hacer que los jóvenes entonces sí participen. Pero déjame hacer una comparación con otros lados. Y sí, en efecto, aquí pueden estar cerradas las estructuras y la parte institucional, pero los movimientos que hemos visto en otras partes, los jóvenes más bien se identifican justo por la falta de expectativas con un tema de protesta contra el status quo. Aquí yo no estoy viendo esa protesta contra el status quo. Tampoco hay eso, y uno de los temas importantes es que esa participación de la ciudadanía también ha quedado cerrada y cooptada por los propios partidos políticos. Es decir, eso que se ha discutido en el espacio legislativo para abrir las famosas candidaturas independientes tampoco ha funcionado. Y frente a eso y frente a ese desánimo, pues entonces de pronto estamos orillando a nuestros jóvenes a movilizarse en el espacio, incluso diría yo, hasta no necesariamente en el marco de la legalidad. Entonces, un poco, ¿qué es lo que vamos a hacer frente a esa dimensión que adquieren donde en efecto no hay posibilidades, no hay expectativas adecuadas de desarrollo, ni de desarrollo económico, de desarrollo social? Entonces, ahí hay una problemática bien fuerte que no está siendo atendida y que tampoco creo está siendo entendida en toda su dimensión. ¿Por qué? A ver, ¿por qué está siendo así? A ver, tu caso en específico. Le entras en el 132 y luego te avientas por la vía de los partidos tradicionales. ¿Por qué por los partidos tradicionales? O, por ejemplo, otros casos involucrados también en el 132, que fue o criticaban el sesgo informativo de las televisoras y acaban haciendo programas con las televisoras como Genaro Lozano. No, ¿Por qué es esto? Bueno, y yo con Genaro trabajé 2 años y medio, pero a ver, por ejemplo... ¿Pero por qué? O sea, exacto. ¿Por qué creyeron que la vía era esa? Dos agendas... Que era un poco rara. Dos agendas que ahorita tú mencionas. Yo creo y quiero decretar la larga vida eterna a los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos son el vehículo de movilización para participar en los asuntos públicos. No, pero allá afuera también. Sí, no son estos, pero no tienen que ser estos. Es lo que es una cosa. Sí, pero tienen que modificarse. Como están, ya no sirven. Pero ahorita quiero decir justo con una figura que tú bien mencionabas, estaba parafraseando a Gramsci, como bien lo hacías, el mundo nuevo que no termina de morir, ahí en ese inter surgen los monstruos. Y el problema no es que existan los monstruos, es que nos acostumbremos a vivir con ellos y ya no nos incomoden. ¿Cuáles son estos monstruos? Bueno, llevamos 4 años viviendo en un sexenio que dejó de hablar de la seguridad, pero hoy tenemos un repunte de problemas de violencia como no habíamos tenido en los últimos 10 años. Y la población más afectada son los jóvenes. Jóvenes entre 15 y 29 años están siendo masacrados en la calle ante el intento de participar en el asunto público o simplemente porque son y ahí los encuentran. Después del 132 nosotros tuvimos muchas discusiones y encontramos que habían 2 caminos que se abrieron y ahí es donde hay muchos jóvenes involucrados. La democratización de los medios de comunicación o la democratización del sistema de medios de comunicación. Yo puedo conocer a muchísimas personas que se organizaron alrededor de sociedad civil para poder propugnar, como sucedió en 2003 en la reforma de telecomunicaciones, por un nuevo sistema de preponderancia, dominación y temas muy técnicos. Genaro Lozano y yo participamos en un programa de televisión en Foro TV en Sin Filtro, justo bajo el principio de la democratización de los medios de comunicación. Si tenemos un espacio para poder hacer que tu opinión se confronte con otro y entonces generemos un espacio de discusión en donde ya tenga más opciones, excelente. Oye, ¿se logró? Bueno, yo creo que... ¿Lograron ese objetivo o no? Yo creo que al margen, como todos los grandes cambios en el mundo, sí logramos establecer un espacio de libertad de expresión que no existía antes y que además incluso otras televisoras pueden emular. ¿Cómo lo ves? No consiguieron. Me voy contigo. Repito que al margen. ¿Tú qué opinas? No lo sé, fíjate, porque si luego ve uno los cambios de Televisa, no entiendo si realmente están entendiendo también ellos el mundo que nos está tocando vivir y que les está tocando vivir justo a los jóvenes. De pronto, cuando hacen estos cambios de informativos y demás, yo no sé si realmente están entendiendo. Y ese es un poco el tema. Yo no estoy tan seguro de que este mundo de alguna manera esté preparado para estos cambios y estas modificaciones y pues ahí hay un tema pendientísimo. Yo no me voy, sino que me llevan. Le agradezco mucho a Antonio Atolini, líder del Movimiento 132. Gracias por haber estado con nosotros. Y por supuesto, muchísimas gracias, Enrique Gutiérrez Márquez, director de la División de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero. Pues a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.